Somos Newmark. Exploramos procesos que influyen en el real estate futuro para estar al frente de todo cambio y tendencia a través de la más completa plataforma de servicios inmobiliarios corporativos. Newmark, experiencia al servicio de tu inmueble. Bueno, Carlos Rucauf, bienvenido. Un placer. Vamos a empezar, vamos a decir así, por el mundo. Sí, claro. Es que el mundo está complicadísimo. Bueno, a ver, me gustaría que nos digas, básicamente, para alguien que no sigue el tema de cerca, ¿qué significa el ataque de Israel a Irán y esta guerra que se desencadena con ese ataque? Israel tiene un conflicto con sus vecinos desde siempre, desde que empezó la existencia del Estado. De hecho, todos los que lo rodean no lo reconocen. Aún Arabia Saudita, digamos, Mohammed bin Salman, el gran amigo de Trump, tampoco reconoce a Israel como Estado. Esta, en cambio, no es un conflicto de los habituales de los últimos años. Se parece más a la guerra de Yom Kippur. Es una guerra. Es una guerra que además para Israel va a ser larga. Es raro que Israel se plantee una guerra larga porque siempre le complica a un país pequeño como Israel una guerra larga. Y una guerra que va a ser muy fuerte y con un resultado incierto respecto al resultado que dicen algunos analistas. Yo no creo que el ataque externo vaya a cambiar el gobierno de los ayatolás. Para nada. Bueno, a ver, te quiero preguntar sobre eso, porque si uno mira el proceso interno de Irán, en Irán estábamos viendo una especie de liberalización muy lenta. Así es. Hay que recordar que es de los pocos países, probablemente el único, islámico de Medio Oriente, que tuvo un pasado, comillas, occidental. Bueno, no es un país árabe. Sí, ¿Sabes que no es árabe, no es persa. Árabe, es persa. Por eso dije islámico. Claro. Ese proceso de liberalización, ¿se potencia, se acelera o se retrae con este ataque, con esta guerra? Para mí se retrae, vamos a ver, porque están, digamos, se está derrumbando los edificios, hay mucho polvo volando, en política también hay que ver qué pasa cuando el polvo cae, ¿no? Vos aclaraste algo muy importante, Estados Unidos está atrás de Israel, e Israel ha logrado, con la inteligencia propia, y yo creo que con la norteamericana, ubicar absolutamente a todos los comandos de conducción iraní y los mató a todos, menos a uno, el Ayatollah Khamenei. Recién ayer empezó ese tema a discutirse entre Trump y Netanyahu por diversos caminos. Hoy Trump se fue del G7 y dijo que se iba de la reunión porque tenía que ocuparse del Medio Oriente. Ahí en el gobierno norteamericano hay un sector muy importante del Departamento de Estado que dice no nos metamos. Ayudemos a defender a Israel, pero no ataquemos. ¿Por qué? Porque pide Netanyahu las bombas de profundidad. Estas sedes nucleares que ha bombardeado Israel, para romperlas tenés que entrar muy abajo. Y esto no lo tiene Israel, lo tiene Estados Unidos. Ahí tiene que intervenir Estados Unidos. Bombas de profundidad. Khamenei dicen que está refugiado en un búnker en el norte del país. Sí, esto me lo mandaste vos hoy. Sí, y me quedé sale publicado en la prensa iraní. Falta que le pongan el zip code, ¿no? Porque, ¿cómo van a decir los iraníes dónde está su jefe? Es invitación a ver si lo matan, ¿no? Porque obviamente los cambios que se han producido son cambios que tienen mucho que ver con dos problemas. El problema económico, vos citaste el estrecho de Hormuz. Si Hormuz se cierra, yo le pido a la gente que le interese este tema, que entre a Google y Hormuz, estrecho de Hormuz. Ustedes van a ver que es un lugar muy chiquito. Todos dicen el petróleo iraní. No, el petróleo iraní no cambia nada. Lo que cambia es si no puede salir el petróleo de los países petroleros, fundamentalmente del principal productor del mundo, que es Arabia Saudita. ¿Por dónde sale? Por el estrecho de Hormuz. ¿Quién controla el estrecho de Hormuz? Una base militar gigantesca de la Guardia Revolucionaria iraní, es decir, de los más duros del régimen de los ayatolás. Pese a lo cual, te aclaro, la Guardia Revolucionaria iraní no es, como muchos piensan, los más ideológicos, son los más prácticos. Y ahí hay todo un tema de ver cómo se desarrolla esta nueva conducción, la nueva conducción de la Guardia Revolucionaria, que tiene en el aspecto de inteligencia, no en la conducción máxima, a Bahidi, que fue el autor intelectual del atentado a la AMIA, un tipo que nos conoce demasiado. Ahora, Trump había iniciado una negociación con Irán. Así es, 60 días.
un argentino, que es Rafael Grossi, Claro, desde la importantísimo. Agencia Internacional de Energía Atómica, el jueves pasado emitieron un dictamen diciendo Irán se desmadró. No exactamente, es mucho más cuidadoso. Es mucho más cuidadoso porque seguramente yo pensé que era Grossi. Grossi es de los tipos más meticulosos y más prestigiosos. Pero en lo este que están tema. diciendo Pero está es... diciendo algo ha pasado que no debía pasar. No en llegó a decir el programa de nuclear de enriquecimiento del uranio. uranio, que es lo que le da a Israel la excusa para atacar. Sí. Ahora, este ataque, ¿hasta dónde no es un ataque para desbaratar las negociaciones de Trump? No, fue día 61. Vos decís que está pactado. ¿Vos no creés que Trump acá quedó descolocado? Para nada. Yo dije públicamente, cuando se fue Biden, a Netanyahu le sacaron el bozal y ahora puede morder. Y esto seguirá siendo así. Absolutamente. Y entonces, ¿cuál es la perspectiva que para vos tiene Estados Unidos en este conflicto? ¿Cuál va a ser el nivel de intervención? No debiera meterse, yo comparto la idea del Departamento de Estado, no debiera meterse en el ataque, porque eso obliga a una posición de China. China. China recibe el petróleo de Irán, además del que viene obviamente de Rusia, de los dos grandes gasoductos y oleoductos que tiene el poder de Siberia 1 y el poder de Siberia 2 entre Rusia y China. Desde que Rusia fue sancionada, China le compra todo lo que Europa no le compraba y además le paga un precio viejo, porque Xi Jinping en eso también negocia. Pero Irán es muy importante para ellos. Vos me preguntás, ¿para China, para Xi Jinping, para el Politburó es importante el gobierno de los ayatolás? No. Pero el otro gobierno que venga tiene que ser de ellos, no de Estados Unidos. Hoy Trump dio vamos a mirar una orden de evacuación. Así es. A ver si vemos las imágenes de cómo se está produciendo eso. Impresionante, ¿no? ¿Qué significa? La gente se va porque sabe que vienen días peores. Pero el hecho de que la gente se vaya porque vienen días peores no quiere decir que toda esa gente que se está yendo está insultando a los ayatolás. No necesariamente son disidentes. No, nadie sabe cómo termina esa película. Ahora, la idea de que venía un Trump pacificador en Medio Oriente, en Rusia, hoy hay que revisarla de punta a punta. Bueno, todas las teorías sobre Trump deben ser revisadas, empezando, mira, yo digo... ¿Pero es porque él cambió de conducta o porque no le salen las cosas como él pensaba? No, yo creo que acá el tema es mucho más complejo de lo que él pensaba, obviamente. Yo di una charla entre 21 CEOs en Estados Unidos y las dos preguntas eran, ¿por qué Trump hace eso según su opinión? ¿Y qué va a ocurrir en la Argentina? Lo que vos preguntaste, si tiene alguna posibilidad el kirchnerismo o no de volver. ¿Nos metemos ahí? Con mucho gusto. ¿Tiene alguna posibilidad el kirchnerismo no de volver? No. ¿Por qué? Porque la conducción kirchnerista queda en manos de Cristina Fernández de Kirchner, le guste o no al resto de la opinión pública. Empezando por muchos periodistas amigos míos. ¿Cómo ves que impacta en la distribución de poder del peronismo esta condena? Mira, el otro día una persona muy inteligente me hizo una pregunta sobre algo que yo dije y que vos repetiste citándome generosamente en tu columna. Yo dije, Cristina perdió la libertad, pero ganó la lapicera. Entonces la persona me decía, ¿qué quiere decir eso? Bueno, vale la pena explicar, porque evidentemente uno a veces habla en cifrado, sin quererlo, ¿no? Ella tiene todo el poder que da la emoción. Hablábamos antes de entrar a la pantalla, Cambridge. 83% de los hombres y mujeres que opinan en el mundo, que votan, etcétera, votan por emociones, no por racionalidad. Vos citaste la reelección de Cristina. Cristina, sin la muerte de Néstor, no era reelecta. Se murió Néstor, se vistió de negro, trabajó de viuda. Bueno, Durán Barba le decía a Macri, es imposible, no te presentes, y Macri dice, porque es imposible competir contra una viuda. Bueno, eso habría que decírselo hoy, en otro sentido emocional, a Kicillof. Kicillof es el perdedor de esta batalla. Mirá, hay un intendente muy amigo... No, pero espera. No, pero déjame que te cuente vos decís esto. que después hablas cifrado. Explicá esa idea. Sí, ahí voy, no pero voy a explicarla. Un intendente amigo que también habla con Vilota me dijo, nosotros le decimos a Kicillof, en octubre
hay un tsunami, Milei. Entonces, Cristina quiere que te quedes en la playa para ahogarte con ella. Salgamos de ahí y adelantemos la elección. Le siguen diciendo lo mismo, no te juntes en la elección de octubre porque nos comemos una paliza. Ahora, vos planteaste un tema central en esto. ¿Qué pasa? Va Máximo Kirchner a la tercera sección electoral igual de su mamá. Máximo Kirchner tiene pésima imagen entre todos. Los intendentes lo odian porque es un prepotente, porque es un tipo que llegó por portación de padre y madre y no por capacidad. Gray quizás fue el intendente que lo verbalizó, que tuvo la valentía de decirlo. Que lo enfrentó en la conducción del PJ. Pero sí. Todos te lo dicen en privado. Es una basura, la Cámpora es una agencia de empleo, no es un grupo de militantes políticos. Ahora vamos a ver si se animan. Porque ahora Cristina va el miércoles a convertirse en la señora que va a conducir ese espacio, el kirchnerismo, y además frena la renovación. Entonces no hay posibilidad de una convergencia peronista-kirchnerista. El peronismo va a ir por otros lados y muchos millones de peronistas que votaron a Milei no van a volver a votar porque lo que no entienden los kirchneristas, que la gente no se fue con Milei por ideología, se fue porque le repugnaba lo que ellos hacían, porque le repugnaba que ellos traicionaran el mandato popular, que les robaran la comida, que les robaran los planes sociales. Eso no puede ser la alternativa a un gobierno. A la alternativa a un gobierno como el de Milei tendrá que ser alguna vez un proyecto distinto, un proyecto superador, no un proyecto del pasado. O sea que vos tenés la idea de que a Milei le conviene esta condena que potencia a Cristina y bloquee cualquier proceso de renovación dentro del peronismo. Sí, esto no era lo que pensaba el gobierno. ¿Qué querés decir con eso? Que el gobierno no quería que ocurriera este hecho. ¿Por qué? No lo sé, pero sé, por muchos rumores de tribunales, vos también los recibiste, que no querían que esto ocurriera. Bueno, yo creo que lo va a favorecer. Hoy hay algo que está pasando que no lo comenté, tendría que haberlo comentado, que es una negociación, mirá qué interesante, entre la gente de Cristina, Guado. no, Oh, y la my gente God. del gobierno, para completar la corte uno y uno. Ajá. Del lado de Cristina, muy probablemente está alguien un gran interlocutor de Amerio. Amerio es el que maneja el Ministerio de Justicia, que es Martín Mena, Claro. que en materia judicial, para Cristina, creo que es mucho más confiable que Guado de Pedro. Sí, Guado es como un hijo, el otro es un Ministro bicho. de Justicia del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Absolutamente. Entonces, podríamos estar, no digo que esto va a pasar porque es todo muy accidentado, pero podríamos estar ante la circunstancia insólita de que Cristina, condenada por la Corte, ponga un juez en la Corte. Yo no creo que Milei negocie eso, ¿sabes? Yo creo que en esto hay muchos espontáneos que tratan de buscar soluciones. Y en mi opinión, Milei es un hombre de blanco o negro. Puede ser no Milei, pero que Caputo está en esto, te lo aseguro. Puede ser, pero yo lo que digo es Milei es un hombre de blanco y negro. No es un hombre transaccional, es un hombre que va por todo. Yo muchas veces he dicho, para mí no es un león, es un toro Miura. Embiste y embiste y embiste, te pones adelante, embiste, te corriste, embiste. No, yo no creo que negocie nada con el kirchnerismo. Él va a tratar de derrotarlos en octubre y va a tratar de derrotarlos de vuelta en el 27. Porque Ahora, lo mejor ¿cómo que si le no puede negocia pasar con a- nadie se le ocurre ponerlo al hijo como candidato en la Corte? Ah, bueno. Si querés completar la Corte, ¿cómo haces para No, completar la Corte sin negociar con No, nadie? yo no creo que fuera una buena idea, pero bueno, eso es No, lo que... pero digo el método, no pregunto por la idea del hijo. Mirá, Sacalo al hijo. García Mancilla. Yo no sé si vos tenés la misma impresión, pero a mí me da la impresión de que Milei es un hombre Porque si que tiene lealtades antiguas. Cuando vos te acercaste a él cuando él no era nada, sí, es verdad tenés eso, una sí, credibilidad. sí. Y eso fue un miembro de la Corte Suprema. Cuando Milei no podía ganar, aparentemente, ese se acercó, Lorenzetti. así es, y le dijo, usted va a ganar. Y yo tengo la solución. Milei es un hombre todo el tiempo económico. Él está absolutamente absorbido por la economía. Y razón tiene, porque ¿qué estamos viendo? ¿Por qué Milei sigue creciendo y va a ser para mí una elección espectacular en octubre? Porque la inflación sigue bajando. Mira, yo voy todos los miércoles al supermercado. La fruta, la verdura, no solamente no sube, baja. Entonces vos hablás con la gente
y te das cuenta que la gente le cambió el humor eso. Estamos acostumbrados que agarrabas el sueldo, comprabas todos los no perecederos. Eso está cambiando. Y cuanto más cambias abajo, en la gente humilde, en los sectores medios hay discusión sobre los modos. Abajo, hermano, Libra es un signo del zodíaco. ¿Y qué pasa con lo productivo? ¿Vos creés que ellos se pueden encontrar con el mismo problema que Menem, que también bajó la inflación y después se encontró con un problema de recesión, destrucción de empleo, etcétera, etcétera? Nosotros fuimos a la reelección con Carlos Menem, ganamos con el 50% de los votos, desocupación 18%. Pero no se conocía ese dato. Pero se sentía bajo. Mirá, yo voy y le digo a Menem, junto con Bauzá, presidente, hay un problema acá con la desocupación. Entonces me dice Cavallo que no. Bueno, le digo, pero nosotros lo vemos con la gente, nos lo dice la gente que nos habla. Entonces yo armo un cartel sin permiso de Menem, que decía, así como acabamos con la hiperinflación, vamos a pulverizar la desocupación. Y lo pusimos a lo largo de toda una caravana. En el medio de eso le decían a Menem, sí, presidente, es esto, es esto. Llegamos al final, Menem, ¿qué hace? Dice, yo voy a pulverizar la desocupación. Y se da vuelta y nos dice, yo les dije que había que decir esto. ¿No? Sí, bueno. Entonces, sí. yo a lo que voy es, Claro. La gente, la inflación lo tortura, lo deshace. Y esta inflación que dejó el kirchnerismo en el último gobierno fue más dura que la del final de Alfonsín, porque era sin contención. Al final de Alfonsín había un partido político, No, había gente decente. Gente sindicalizada. Y gente decente. Alfonsín, su gente, la gente que trabajaba en todo el tema social, era buena gente, no eran delincuentes. Entonces, este cambio que se produce es un cambio que claramente está favoreciendo el cambio, aunque sea una redundancia. Y por eso, lo que más le conviene a Milei es discutir en el 27 con el kirchnerismo, que es el pasado. Van a tener que buscar otra cosa y a mí me parece que con Cristina no la pueden lograr. Y Kicillof está frustradísimo y no sabe en este momento qué hacer. Si hacerle caso a mi amigo el intendente o unificar las elecciones en octubre. En cuanto las unifica, desapareció. En cuanto a la pelea, le puede pelear a Máximo Kirchner la tercera sección electoral. ¿Vos Tiene creés que él tendría con que, qué. pero vos creés que Kicillof debería armar una lista aparte de la que encabeza Máximo Kirchner? Y si no ganas. Es así. Aún perdiendo. Bueno, eso fue la renovación peronista. Nosotros perdimos contra Armiño y luego ganamos la presidencia. Ahora, en ese caso, vos estás planteando un peronismo dividido en la tercera sección electoral. ¿Por qué no va a ganar Milei ahí? Claro, va a tener que pensar muy bien a quién pone. Porque quien le gane al peronismo en la tercera sección electoral, convertido en peronismo y kirchnerismo, dos kirchnerismo, lo que sea, ese tipo crecerá muchísimo, ¿eh? Será un gran personaje en la política bonaerense en el futuro. O sea que es una gran apuesta la que podría realizar Milei, eligiendo bien al candidato. Eso lo va a decidir claramente no Milei, sino Karina. Milei ya decidió quién era la cabeza de lista, que es Esper. En la lista Pero eso estamos hablando para octubre. Pero esto, aclarémosle a la gente que estamos hablando de la elección de septiembre si es que se mantiene. La elección de septiembre yo creo que lo elige Karina Milei. Karina ha armado un partido... ¿Y vos creés que Pareja es el candidato a la tercera sección? No lo sé, no lo sé. Es un candidato lógico, porque es un tipo que tiene claro conocimiento del territorio y que además tiene la posibilidad de agarrar cosas que están sueltas y que tienen que ver también con el pasado del aparato territorial. Entre ellos, algunos intendentes que no saben muy bien dónde pararse, porque hay que explicar también que se deciden los consejos deliberantes, para ellos vitales. ¿Qué significa el consejo deliberante? El consejo deliberante es el que te intendente? permite gobernar o te echa de la intendencia. Para ser claro para la gente. No hay término medio. No hay término cometer medio. el error del otro día. No hay término medio. Entonces, obviamente un montón de concejales se los va a llevar a Libertad Avanza. Entonces, ¿qué va a querer un intendente? Y yo quiero poner concejal en la lista de Libertad Avanza, concejal en la lista de Máximo y concejal en la lista de Kicillof. Eso va a ocurrir. Terminamos con esta idea, a ver si entendí bien. Vos estás diciendo que si en la elección del 7 de septiembre, que es la elección provincial convocada por Kicillof, en la tercera sección electoral, aclaremos, Avellaneda, Quilmes, lo más grande La de la provincia Matanza, en Loma de volumen. Zamora, etcétera. El peronismo va dividido porque Kirchner enfrenta a Máximo Kirchner.
¿O el peronismo hace una mala elección porque se equivocan al ponerlo perdón, Kicillof enfrenta a Máximo Kirchner? ¿O hace una mala elección porque es Máximo Kirchner? El candidato de Milei que gane esa elección, si es que la gana, tendrá un gran poder. Podría ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. No sé, pero va a tener un gran poder. Y permitime que te diga algo que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Argentina y la guerra. Argentina tiene dos riesgos con esta guerra y tiene mucho que ver también con la política que viene. Uno es el tema económico. Si realmente el petróleo salta arriba de $120 el Brent, vamos a tener un problema importante, porque el combustible afecta a todo el sistema productivo argentino. Segundo, no nos olvidemos que Argentina tuvo dos atentados que vinieron de ahí, vinieron de Irán, de sus proxies, pero de Irán. Y la decisión la tomó Bahidi, ministro del Interior del actual régimen y prácticamente el hombre que va a manejar en las sombras la Guardia Revolucionaria. No ha sido designado como jefe, como se ha dicho, pero va a manejar en las sombras la Guardia Revolucionaria. Es verdad que hoy Argentina tiene una ministra de Seguridad que funciona muy bien con el secretario de Inteligencia, es decir, Neyfer y Patricia Bullrich juegan juntos, cosa que no ocurrió muchas veces en el pasado. Juegan juntos y juegan con las inteligencias de Occidente. Pero eso no significa que no podamos tener ahí un problema. ¿Sabes por qué? Porque hay un viejo oficial de inteligencia norteamericano que ya está retirado que dice, en un atentado donde una persona está dispuesta a morir, es imposible pararlo, sino antes que arranque. Ahora te quiero hacer esta pregunta final. Vos eras ministro del Interior en el atentado de la AMIA. Sí, señor. ¿Y qué significó para Nunca vos? nos avisaron. Nunca recibimos el informe de inteligencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me enteré del problema después de lo que ocurrió. Y Menem tuvo la generosidad y la grandeza de no sacarme como ministro, pero tampoco ponerme en la investigación del atentado, sino que puso a Antonietti. Me sacó a mí, lo sacó a Anzorregui y puso un tercero. Y eso fue muy útil para la investigación y para mí. Porque vos fíjate que después de semejante problema, de semejante drama, yo tuve que ir a ver los cadáveres, tuve que dar el permiso para que se hicieran actitudes especiales en materia de autopsia por razones religiosas de los asesinados, tuve que hacer el acuerdo con el FBI, con el Mossad y con la CIA respecto a la investigación posterior. Una tarea realmente muy difícil, muy dolorosa. Me podía haber costado mucho políticamente y sin embargo Menem me convirtió en su vicepresidente. Por eso, cuando todo el mundo me pregunta ¿por qué fuiste tan leal? ¿Y por qué fuiste el único que quedó en los últimos 70 años hasta que llegó Scioli? En los últimos 70 años, porque fui siempre un tipo agradecido y leal. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Vamos a un corte y enseguida viene Daniel Vilota, que nos va a hablar del entramado político que hay detrás del juicio político a la jueza McIntosh, que es la jueza que protagonizó un escándalo a raíz en el juicio por la muerte de Maradona, ligada a un exceso de protagonismo cinematográfico, y Pancho Olivera, que nos va a hablar de Tucumán. Dentro de Tucumán, la ciudad de Alberdi. En la ciudad de Alberdi, un gobierno ligado al narcotráfico que debió ser intervenido por el gobierno provincial de Tucumán. Ya volvemos.